Hola, bienvenidos a todos los amigos de Argentina. Soy Eric Apod, me ocupo como vicepresidente del Grupo PSA de la marca 10 y más particularmente del producto del desarrollo mundial de la marca. Este año celebramos un evento, un acontecimiento muy importante. Hace exactamente 60 años, en octubre del 1955, Citroën lanzó un mítico modelo, el modelo DS, que en algunos países, como me imagino en Argentina, se llamó el tiburón. Fue un mito, fue elegido el mejor coche de toda la historia hasta ahora, fue realmente un mito de toda la época del posguerra francés, después la Segunda Guerra Mundial. Este coche se vendió a más de 1,5 millones de ejemplares, lo cual en esta época fue alucinante. Y desde hace un año, desde el junio del 2014, hemos decidido recrear una marca, recrear la marca DS, partiendo como base de la herencia de este mítico modelo DS. Este salón de Frankfurt, como veráis, es sumamente importante para todos nosotros en DS. En Ginebra, hace 6 meses, lanzamos el nuevo DS5. Hoy toca al nuevo DS4 y otra versión que será más específica para Europa, que es una versión de crossover, se llama el Crossback. El nuevo DS4 llega hoy, llega como una berlina extremadamente elegante, muy dinámica, una berlina basa con ruedas muy grandes y situadas en los 4 ángulos, una berlina que ya viene con los mejores motores de la industria a nivel de emisiones de CO2 y de par y de potencia, viene también con unos exquisitos detalles de elegancia, como el nuevo frontal del coche, nuevos faros, nuevo calandra y un toque especial que se refiere mucho a la herencia del DS, con el techo de color, de bicolor, que el cliente puede elegir entre diferentes colores. En total, un cliente puede elegir entre 38 posibilidades. Queremos con el DS4 hacer lo que ya hicimos con un exitazo mayor, mayúsculo, con el DS3, es poder dejar que cada cliente pueda personalizar su propio coche y hacerlo según su gusto, su manera y sus propias aspiraciones. Ya sabéis que en Argentina DS3 ha sido un ícono, DS3 ha sido un mito y con DS4 obviamente la idea, la estrategia es la misma, apostar muy fuerte con DS4 para que repitamos el mismo éxito del DS3. Entonces, DS4 Crossback es una versión crossover derivada de la berlina. El Crossback para ahora está enfocado a los mercados europeos, en los cuales competidores como Mercedes o Volvo han desarrollado ofertas de este tipo, ofertas que ya representan un 30%, un tercio más o menos del mercado. Entonces, esta nueva oferta de crossover también llega hoy, estará presente en las concesionarias francesas y europeas a partir del mes de octubre y también es una fuerte apuesta para DS, para continuar el progreso, para continuar su desarrollo y sus ambiciones. Desde este mes de mayo hemos lanzado en toda la gama de modelos DS3, 4 y 5 la oferta de DS Connect. Esta oferta se desarrolla aún más hoy con el lanzamiento del DS4 y permitimos ya a todos los usuarios de un iPhone conectar su propio iPhone ya al coche y utilizar el iPhone en la pantalla del coche como si fuera una continuación, como si el coche fuera una continuación del iPhone. Esta posibilidad hasta ahora se permitía solo a los usuarios de Android, como ejemplos, como smartphone, y ahora hemos decidido, trabajando con Apple, con la compañía Apple,
ampliar esta oferta y proponerlo también en todos los usuarios, que son millones y millones en todo el mundo, para los iPhone. Hoy no es el fin de una etapa, hoy es solo el empezar una etapa. Hemos invertido mucho, hemos apostado mucho este año con el lanzamiento de DC5, ahora DC4, es solo una etapa, es solo la continuación de una misión muy fuerte. Hace un año decidimos con mucha ambición lanzar una nueva marca. Hoy, un año después, hemos ya demostrado que nuestra apuesta era realista y era buena. Continuamos, vamos a seguir adelante con mucha ambición, con mucha determinación, y lo que veis es hoy en Frankfurt, pero si venís a los próximos salones como Ginebra el año que viene, o París el año que viene, o Shanghái, desde luego veréis muchísimos más modelos, más tecnología, más innovaciones y más diseño de vanguardia. Para hacer las cosas muy simples, DS no es una copia de una marca premium habitual, que sea alemana, que sea inglesa o que sea japonesa. Con DS estamos tranquilos, somos la única marca francesa de lujo y apostamos, como lo hemos dicho desde siempre, en el lujo a la francesa. Como sabéis, tantísimas marcas en todo el mundo francesas en la marroquinería, en la moda, en los perfumes son famosos, y nosotros queremos ser la marca premium, la marca que simboliza, que representa el lujo francés, utilizando materiales de alto lujo. Por ejemplo, el cuero que utilizamos es un cuero que solo máquinas de alto lujo utilizan, utilizando todo tipo de detalle de estilo. En particular lo veis aquí en el frontal con 84 LED posicionado en todo el frontal, que es ya único, parece realmente unas joyas. Y entonces nuestro énfasis está enfocado mucho en recrear este mundo del lujo francés. Como veis, aquí estamos en el stand de DS y hemos también recreado con los muros, con las ideas de arquitectura de París, todo este ambiente con el perfume francés y todo esto. Es una cosa muy importante de nuestra estrategia. La herencia DS se continúa con el posicionamiento lujo francés y queremos ser la marca ícona de la moda en el automóvil.